Buenas tardes, esta es la cuarta cápsula de México Debate y trataremos los siguientes temas. Los dichos del presidente en materia económica, la ya habitual cápsula del COVID y la impunidad y el narcotráfico en la 4T. Entonces, pasamos a la primera pregunta. ¿Qué pensamos de la recuperación económica en el país, Escamilla? Pues vamos muy mal, la verdad. Yo considero que los números no le están beneficiando al presidente López Obrador ni a ningún miembro de esta administración. Vemos un secretario de Hacienda desaparecido, una política económica que nomás no ha dado frutos, que no ha recuperado los empleos. Hoy el presidente sacó un video de aproximadamente 20-25 minutos explicando que Sí, se ve. él lo ve como una V, que vamos para abajo y que inmediatamente vamos a ir para arriba. Yo no considero que sea así, yo considero que va a ser más como una U chata, como un cuadradito. Vamos a ir para abajo, luego muchísimo tiempo horizontal y luego otra vez arriba. Y requiere bastante tiempo para que logremos recuperar todos los empleos, que son 12 millones de empleos según el INEGI, o al menos el corte de mayo eran 12 millones de empleos. Van a sacar el corte de junio para yo creo que la próxima semana. Y más que nada la inversión y la inflación, también tenemos serios problemas en esas materias. Yo considero que para que México se recupere, yo considero que un año y medio para recuperar más o menos el ritmo que habíamos tenido el año pasado, sobre todo el último trimestre que crecimos, que no crecimos, que crecimos 0.01, una cosa así, y vaya, creo que ya se diluyó esa promesa de campaña de crecer al 4 o 5% que Andrés Manuel decía en 2018. Creo que para que logremos ese crecimiento tendrá que ser prácticamente un milagro y yo lo veo muy difícil por las condiciones que tenemos ahorita. Ok, muchas gracias. Max, ¿cómo ves Yo, el panorama económico y cómo ves la recuperación y la reestructuración, sobre todo económica, en el país? buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Yo veo que el presidente está siendo ridículamente optimista y espero que el presidente sí esté consciente dentro de las oficinas y de los despachos de Palacio Nacional que la cosa no va bien y solamente lo esté diciendo para que no cunda el pánico en la población. Porque me parece que decir que en julio ya no se van a perder empleos, cuando es claro que el país no va a estar en el semáforo verde en julio y por eso se van a seguir cerrando cosas y se van a seguir sin trabajar mucha gente, me parece completamente irresponsable decir que en julio ya no va a haber ninguna pérdida de empleo. Entonces, yo espero que el presidente lo esté haciendo para que la gente esté tranquila, para que la gente confíe y para que la gente pueda pensar que se va a solucionar esto, pero muy dentro todos sabemos que va a tardar, coincido con Escamilla, va a tardar años, dependiendo de Estados Unidos también, claramente, como lo mencioné la cápsula pasada, pero sí, coincido en ese aspecto con Escamilla que vamos a tardar años y bastante en recuperarnos de esta crisis económica y pues esperar que el gobierno del presidente López Obrador comience a hacer acciones destinando un porcentaje del PIB significativo, como lo han hecho los grandes países del mundo que se están recuperando de la pandemia de esa manera, destinando el PIB e invirtiendo fuerte, 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 fuerte en la recuperación de empleo y en seguros para desempleados. Creo que empezando por eso podríamos empezar a ver un poquito de luz al final del túnel de esta terrible pandemia que hemos vivido. Sí, estoy de acuerdo con los dos y también quisiera agregar otra cosa. Creo que todo es parte de este show de espiritualidad que ha dado a lo largo de su administración y que busca refrendar esa imagen de que aunque todo esté perdido, aunque todas las cifras y aunque todos apunte a que el país va a entrar en un periodo muy, muy, muy complicado, siempre hay que tener la esperanza de que algo nos va a salvar, ¿no? Entonces también pensaría en que esperemos que todo esta crisis y porque lógicamente no se van a crear empleos, no se van a crear empleos en unos meses, esto va a durar todavía, no lo vamos a cargar todavía, esperemos, no en años, pero sí en 2 o 3 trimestres más estos golpes. Y me preocupa mucho que realmente tenga la cara para decir esto, porque significa que su equipo en materia económica no lo está asesorando. Esto lo vemos claramente porque sus, eh, sus asesores en materia económica yo creo que realmente no son las personas más preparadas que ha tenido un gobierno que tiene que manejar crisis de este tamaño y creo que deberían de ser, para empezar, reemplazadas y también ser más autocríticas en su trabajo. Otra cosa es que esperemos que todo en esta desesperación por encontrar un rumbo para una economía más sana en el país, no se tomen medidas más extremas como por ejemplo una nueva reforma fiscal
que comienzan a subir los precios en la canasta básica, que bueno, claramente son muy probables que pasen, pero esperemos que no lleguen a niveles exorbitantes que ahoguen a la sociedad. Entonces, sí me preocupa, pero esperemos ver qué es lo mínimo que nos pueden dar esta administración que ha tenido que ha hecho un desastre con estos temas. Ahora, rápido, perdón, ahorita voy, pero rápido. Yo considero que esta parte del presidente de dejar a cada quien a su suerte, dejar a cada quien a que resuelva sus problemas solos, va completamente en contra de, por ejemplo, la estrategia de seguridad, que era, vamos a dar empleos, vamos a darle a la gente maneras de vivir para que no tengan que dedicarse a actividades ilícitas. Entonces creo que esto va completamente en contra de los ideales que le dimos a López Obrador de la campaña y a López Obrador del primer año del gobierno. Entonces creo que por ahí tiene que empezar a cambiar muy rápidamente. Ahora, yo creo que no estamos tomando en cuenta que el martes entra en vigor el Tratado México, Estados Unidos, Canadá. Creo que hay un poco de esperanza en la creación de empleos en cuanto a ese tratado. Creo que puede ayudarle a México, aunque sea un poco. Creo que el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, creo que fue muy bien renegociado, no solo, bueno, principalmente por la administración anterior, encabezada por el secretario de Economía y de Alfonso Guajardo. Y creo que ese tratado nos puede ayudar bastante a salir un poco de la crisis. Creo que le puede jugar bien a la administración. No obstante, se requiere, como dice Max, que se dirija ciertos puntos del PIB a la reestructuración, pero el presidente está claramente aferrado a sus proyectos, tanto asistencialistas como refinerías, como Tren Maya. Y si el presidente, que yo no creo que suceda, empieza a cambiar su mentalidad de enfocarnos en el crecimiento económico antes que sus proyectos fantasiosos, creo que nunca vamos a encontrar un camino por más reformas fiscales, reformas hacendarias que pongamos en la agenda legislativa. Yo creo que yo agregaría que realmente sí, aunque fue un mérito de la pasada administración, sobre todo yo le daré el mérito a la Cancillería mexicana, que claro, Luis Videgaray fue primero secretario de Hacienda y después secretario de Relaciones Exteriores, y que lógicamente fue estratégico para que ese tratado se renegociara con más equidad, yo creo. Tal vez Estados Unidos también tenía ahí esa espinita clavada de que habían pensado que el Telecán había sido muy perjudicioso contra ellos, pero también creo que el TEMEC no va a ser suficiente. Creo que independientemente de que sí nos puede ayudar mucho, creación de empleos podemos verlo como que va tal vez a regresar un poco a lo que ya teníamos, pero mejorar la calidad realmente en medio de una recesión global no le veo mucho fruto a esa predicción. También pensar en que no estamos entendiendo por qué el presidente prefiere insistir en que el asistencialismo, en que prefiere no apoyar a las empresas, pero sí prefiere dar a la gente que se queda en desempleo su beca Benito Juárez o su beca, ese tipo de asistencialismo, que realmente sabemos que en México ni en muchos países del mundo te alcanza para vivir con 3,000 pesos al mes. O sea, se me hace realmente una medida muy, muy miserable, que prefiera que la gente viva en la economía informal y con asistencialismo, a que prefieras dar préstamos a las empresas para que entonces puedan seguir manteniendo los sueldos, ¿no? Entonces, tenemos que ver qué pasa ahí, ¿no? Ahora, considero que el Vamos. TEMEC ciertamente va a ayudar a México, pero lo veo como una ayuda más a mediano plazo. Es decir, como cualquier tratado de libre comercio más con Estados Unidos, va a ser muy beneficioso y va a traer muchos beneficios para la economía, pero a mediano plazo. Yo creo que los que nos debe preocupar más el día de hoy son las familias que tienen un restaurante, que ya no pueden contratar a sus empleados, que no les pueden pagar a sus empleados, los pequeños empresarios que tienen un pequeño negocio y que ya no pueden pagar, ya no pueden subsistir, no pueden pagar renta y están teniendo que cerrar. A ellos no los va a hacer abrir el TEMEC el día de mañana, ni los va a hacer abrir el TEMEC en un mes. Yo creo que en ese tipo de gente es en los que se tiene que enfocar la política de recuperación económica más pronto y con mejor calidad. Qué bueno que tocaste esto, porque esta es la segunda pregunta. ¿Qué tanto está apoyando esta administración? Una administración que ha pregonado desde campaña, desde que primero los pobres, ¿qué tanto está apoyando al sector más vulnerable, que realmente es el más vulnerable, la clase media? La clase media es el sector más vulnerable en cualquier sociedad. ¿Qué tanto está apoyando a la clase media? Hay un artículo muy bueno de Salvador García Soto, este columnista del Universal, que dice, me parece que es de hace unas 2-3 semanas, que dice que López Obrador entró como el presidente que va a, o que puso primero a los pobres, o que tenía la intención de poner a los pobres primero,
y va a salir con más pobres que los que se metieron, incluso 2 veces más que el número de pobres que entraron en esta administración. Yo creo que el presidente le debe, pues, bastante a ese sector poblacional, porque a final de cuentas, esa gente fue la que votó por él. Esa gente fue la que fue a las casillas el 1 de julio de 2018 y quien con su voto validó su presidencia. Y le está quedando muy mal. Y esto se puede dar cuenta el próximo año. El próximo año se juegan, me parece que 16 gubernaturas, bastantes congresos locales, se renueva el Congreso Federal y el presidente ya no le está apostando a la recuperación económica, ya no le está apostando a la recuperación sanitaria o que no se despunte. Lo único que le importa ya es Campaña. ganar y ganar la campaña. Y se pueden ver en las mañaneras, se pueden ver en las conferencias de prensa que da el presidente. Lo único que le importa es recuperar y que su partido no se caiga. Y eso es algo que nos debe preocupar a todos los mexicanos. Sí. Sí, no. Max. Hablando un poquito del tema de que dijo Escamilla de las elecciones, yo creo que el presidente ya se dio cuenta de que de aquí a julio del 2021 no va a poder conseguirle empleo a toda la gente que lo ha perdido y no va a poder regresarle su capacidad económica y su posición económica a toda la gente que se ha visto disminuida en ese aspecto, y menos va a poder mejorar la capacidad económica y la posición socioeconómica de la gente del sector más vulnerable. Entonces es muy sencillo. Si ya no puedes hacer eso, ¿a qué tienes que apelar? Tienes que apelar a que hubiera estado peor con otras administraciones, o a que lo vas a hacer, o en un futuro se va a hacer, o pues finalmente a las palabras y a convencer a la gente con las palabras, y pues finalmente ha funcionado, puede que funcione, puede que no funcione, pero creo que el presidente ya se dio cuenta que en un año la economía no se va a recuperar, y con hechos y datos duros no va a convencer a la gente. Entonces va a tener que ser de otra forma en que el presidente tenga que lograr convencer a la gente para que el próximo julio voten por él, o bueno, voten por Moreno. Yo creo que sí, pero más sobre el tema de la clase media, yo creo que este golpe que asestó mundialmente, pero sobre todo en nuestro país, porque sinceramente éramos un país que ya estaba con algunos achaques en la economía antes de entrar a este periodo de la pandemia, creo que es una inminente desaparición de la clase media. ¿Por qué? Porque sin los créditos bancarios, todas las instituciones financieras van a empezar a marginar a este sector de la población que simplemente está en el limbo de, por ejemplo, lo que dijiste de las pequeñas y medianas empresas. Queramos verlo, no, esas son clases medias, las clases emprendedoras son las clases medias. Entonces creo que va a ser un sector que va a sufrir mucho. Es un sector que no puede beneficiarse de una beca de 3,000 pesos. Es un sector que la mayoría está endeudado y está pagando hipotecas, y está pagando, porque esa es la vida diaria de un empresario en México, de un pequeño empresario, un micro pequeño empresario en México. Entonces me preocuparía mucho qué es el punto a seguir, porque vemos, bueno o malo y justificable, no estamos viendo un plan con los más necesitados, con los pobres. Con los ricos estamos viendo que trata de dar un poco de estructura, pero aún así está un poco peleado con ellos. Pero ellos, sinceramente, pueden seguir finiquitando un poco el tiempo. ¿Y la clase media qué es lo que va a pasar? Es la pregunta, ¿qué va a pasar con la clase media en este país, ¿no? Entonces, bueno. Yo creo que el presidente le alcanza, ¿eh? Yo creo que le alcanza con la gente que está beneficiándose con sus programas asistenciales, clientelares. Al presidente le va a alcanzar, o es muy probable que le alcance, desde mi punto de vista, con seguir con los programas asistencialistas. Al presidente no creo que le interese la gente de mediana clase y se ve con su discurso polarizador. Se ve que eres conservador o liberal, que eres de izquierda o derecha, que eres zurdo o progre. Al presidente nada más le interesa polarizar, y yo creo que sí le va a alcanzar con esta clase de personas que nada más están esperando a estirar la mano y tener dinero. Como el PRI. Así llegó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Sí llegó de una campaña de 12 años, pero principalmente llegó a la presidencia por esa clase de personas que con solo estirar la mano están conformes y que le alcanza para ganar la presidencia y para retomar sus gubernaturas y para retomar el Congreso. Yo creo que así. Sí, eso es un poco irónico, considerando que el presidente llega al gobierno con un discurso de que primero los pobres, entonces vamos a convertir a los pobres en clase media. ¿Cómo vamos a convertir a los pobres en clase media? Reduciendo un poco la desigualdad. Entonces, lo que uno pensaría es que el presidente querría buscar que haya más clase media
menos clase baja y por ende un poco menos de clase alta también porque se va a convertir en clase media. Pero estamos viendo todo lo contrario. Parece ser que se va a expandir la clase baja en un gran porcentaje y la clase alta se va a mantener si es que no se reduce un poco o, en el mejor de los casos, algunas personas con suerte, con la pandemia, en lo que sea, podrán dar el brinco de clase media a clase alta, pero la polarización y la desigualdad en México se va a hacer todavía más evidente y la brecha de desigualdad va a ser todavía más grande si seguimos así. Y no, yo creo que no estamos considerando que esas cifras que han dado varios organismos, el Coneval, de los millones de pobres que va a haber en los próximos años gracias a estos problemas, van a provenir todos de la clase media, porque la clase media es la que va a comenzar a bajar hacia la clase baja, la baja, es lógico. Entonces yo creo que sí tenemos que ver muy atentos, y sí, lo que dijo Escamilla, ese asistencialismo va a ser lo que esperemos que no, pero va a ser lo que rinda frutos en las elecciones de 2021. Es como el PRI era lo que hacía, repartir despensas, ¿no? Entonces, Siempre, yo siempre. creo que sí, claro. Entonces, no nos tenemos que exaltar si vemos esos resultados, pero sí, realmente son muy, muy lamentables. Y pues esperemos que algo pase, ¿no? Pero bueno. Ok, entonces ahora pasamos a el pequeño segmento que es el COVID hoy. Max, ¿nos presentas las cifras del COVID hoy, por favor? Bueno, el día de hoy en México, como sabrán, antes del fin de semana superamos los 200,000 casos. Hoy estamos próximos a llegar a los 220,000 casos. Muy probablemente, si mantiene la tendencia, el día de mañana podríamos estar llegando a 220,000 casos. Y en las defunciones, trágicas, lamentables defunciones, ya tenemos más de 26,000 defunciones. Eso quiere decir que los números, hoy en la conferencia, la conferencia del doctor López-Gatell del día de ayer, acabamos de ver, nos presentó unas gráficas interesantes, la verdad, sobre el crecimiento de las epidemias en diferentes países del mundo. Me parece que sí, ahí se puede ver que se aplana la curva un poco, pero lo que no nos puede dejar de inquietar es que por más que nos expliquen que los muertos no son los muertos de un día, sino que se registraron un día, pero ocurrieron hace una semana, lo que nos debe de inquietar es que sigue subiendo la cifra de muertos, por más que los casos y las hospitalizaciones siguen bajando. Y pues la verdad, a ver cómo nos va con la Ciudad de México en semáforo naranja, esperemos que todo salga bien, por el bien de todos. Pues, cuídense y mantener las recomendaciones de la Secretaría de Salud, especialmente la sana distancia. Ok. Escamilla, ¿quieres agregar algo? Sí, yo sigo con mi mismo punto. Al presidente ya no le importa. El presidente ya no le importa cuáles son los números. No creo que le importen. En primera, no creo que le entienda a los números. No creo que dimensione cuántas personas están muriendo diario o cuántas personas están contagiando. El presidente ya nada más está pensando en el 2021. Insisto que esa es la apuesta. Y lo que se hizo, pues ya se hizo, ¿saben? O sea, no creo que milagrosamente vaya a bajar la tendencia de aquí a la próxima semana o dentro de 2 o dentro de 3. Sí, mucho menos ahorita. Mucho menos ahorita, o sea, es la subsecretaría de López-Gatell es de prevención. Así se llama, Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. Así se llama, ese es el nombre. Y como dice su nombre, la única forma de aplanar la curva de manera llana, precisa y consistente y contundente era con medidas de prevención a buen tiempo, y no se hicieron las medidas de prevención a buen tiempo. Y por eso vemos el número de casos y el número de funciones diarios que son estos. Entonces, si no se hizo una buena política de prevención y de promoción de la salud, no creo que ahorita, a la semana, ¿cuántas semanas llevamos? ¿10 semanas? ¿11 semanas de cuarentena? ¿11 semanas desde que empezó la sana distancia? No van a bajar milagrosamente. Se van a seguir subiendo, van a seguir aumentando. Y bueno, pues es de esperar que sigamos en estos números durante las próximas semanas. Es lo que quiero agregar. Yo quisiera agregar que sí, evidentemente esto ya se volvió más una pandemia política, se volvió más el hecho de qué maneja bien, cómo lo podemos usar a favor, cómo lo podemos usar en contra. Creo que, aunque la gente, eso es para la ciudadanía en general, creo que, por favor, en la medida de lo posible, traten de no salir. Sabemos que muchas personas tienen que salir a fuerza por su trabajo o por alguna otra circunstancia, pero realmente ahorita estas y estas semanas siguientes van a ser el verdadero pico de la pandemia. Sabemos que se los han dicho 1000 veces, pero una reabertura en medio de una cadena de contagios bastante acelerada puede ser fatal para el sistema hospitalario en México. Y también que
evidentemente, aunque veamos menos ocupación en algunos estados, es una consecuencia de que se están reconvirtiendo cada vez más hospitales, pero no de que esté bajando realmente la línea de contagios. Entonces, les pedimos que tomen las medidas de sana distancia, que usen cubrebocas, que tomen las medidas de higiene necesarias. Nunca están de más algunas, y pues que vayan con calma a esta reapertura, que ya sé que todos queremos salir, pero para no tener consecuencias más severas, por favor, traten de cuidarse lo más que puedan. Sería todo. Entonces, bueno, aquí termina la cápsula, el pequeño segmento de COVID de hoy, y pasamos a otro tema muy polémico en esta cuarta transformación y en esta administración sobre todo, la delincuencia organizada y el narcotráfico. ¿Cómo vamos en esta administración sobre todo con la lucha al narcotráfico? Max. A ver, aquí creo que va a ser motivo de debate, quiero ser muy claro, porque es lo que pasa hoy, nos tiene que dar pie a intuir que puede ser un caso similar a lo que pasó con Ovidio en Sinaloa. Me parece que si este es el caso, si se liberó la mamá del Marro por una orden de más arriba o por prevenir enfrentamientos en Guanajuato, otra vez por segunda ocasión, eso quiere decir que si ya 2 veces han habido operativos fallados, cosas mal hechas y las cosas no están bien previstas, esto es sumamente grave, más que para el presidente, para el secretario Durazo y para todo el equipo de seguridad federal. No puede ser que te equivoques de esa manera ya por segunda ocasión. Ahora, sí es cierto que no, honestamente no lo creo, pero sí es cierto que no tiene ninguna implicación la mamá de Marro en la delincuencia organizada y es completamente limpia, está bien, adelante. Hay que confiar en el sistema judicial mexicano. Pero en caso de que no, sí me parecería lamentable y trágico que el gobierno siga perdonando criminales, todavía después de que ya te diste cuenta de las implicaciones que tiene cometer un error así. Y si la primera vez puedes decir, fue un error, lo tuve que arreglar y sí, pero no puede ser que te vuelva a pasar esto. Con todo respeto, habla de una incapacidad, de una falta de planeación tremenda que te pase esto 2 veces. Ok, Escamilla, ¿tú qué opinas? Pues yo como lo veo es que yo, por ejemplo, le voy a poner el caso de la mamá del Chapo. Yo la verdad, o sea, que el presidente salude a la mamá del Chapo, pues no lo veo mal, o sea, es una ciudadana más, a final de cuentas. O sea, es una persona que no ha cometido ningún delito, que no tiene, o sea, ser mamá de un narco no te hace criminal. Así como ser el hijo de un narco tampoco te hace criminal. Mientras no asesines, mientras no hagas el narcomenudeo, mientras no estés haciendo actividades ilícitas, lavado de dinero, no te hace un criminal. Eso es algo que yo creo que hay que tener mucho en cuenta. Y es algo muy delicado, porque mucha gente cree que como es mamá del Chapo, ya es mala, es una mala persona y ella también lo ha encubierto, y pues no necesariamente. Si se ha hecho una actividad ilícita y la Fiscalía General de la República lo puede comprobar, pues sobre de él o sobre de ella. Pero si no se puede comprobar, es una ciudadana más, una persona más dentro de este país que se le debe de garantizar sus derechos humanos y sus garantías individuales. Es lo que yo opino. Pero en cambio, como dice Max, si hay una actividad ilícita de por medio, lavado de dinero, homicidio, secuestro, cualquier delito del fuero federal, la Fiscalía General de la República tiene que actuar en consecuencia. Ahora, acerca de lo del secretario Durazo, pues sí es lamentable, la verdad. Creo que si estás perdonando criminales de esa forma como se hizo con Ovidio, creo que es evidente y se pone en tela de juicio que el Estado mexicano es un Estado fallido, que es un Estado que no ha sabido enfrentar a los criminales de manera frontal y que claramente hay una deficiencia en el sistema judicial de este país, que necesitamos una reforma, que necesitamos ser más brutos, que necesitamos ser más inteligentes al momento de hacer las investigaciones judiciales, tanto de parte de la Fiscalía como de parte de los tribunales en México, de fuero federal y de fuero común, y que es claro que necesitamos un secretario de seguridad pues a la altura de las circunstancias, porque el secretario Durazo no ha hecho absolutamente nada y se le debe de dar más participación a una secretaría que ha estado desaparecida desde el primer día que se creó en esta administración. Eso es lo que tengo que agregar. Yo quisiera poner esto en la mesa. Sinceramente creo que la estrategia de seguridad no ha sido fallida de este gobierno. ¿Por qué? Porque simplemente no había una estrategia de seguridad. Entonces creo que hemos visto prueba y error, prueba y error. El secretario Durazo, sinceramente, no tiene ni nada de experiencia en seguridad pública. No entiendo qué hace allí en ese lugar en el gabinete. Por ejemplo, siento que está 1000 veces más preparado
el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, porque el que sufrió el atentado lamentablemente. Pero bueno, eso ya es un tema de gabinetes y pues por algo se escogió ese lugar. Creo también que independientemente de si la mamá del Marro o la mamá del Chapo son o no culpables, creo que la Fiscalía General de la República, con el licenciado Gers Manero, no ha servido para nada, ha estado realmente como un florero. Y también otra pregunta es, ¿dónde está la Guardia Nacional? La Guardia Nacional no se creó ni para reprimir migrantes, ni para cuidar hospitales. La Guardia Nacional se creó para darle facultades de campo, para darle facultades de acción a un grupo, a una rama militarizada de la policía. Entonces mi pregunta es, ¿dónde está implementándose la Guardia Nacional para combatir al narcotráfico en las diversas zonas del país que tienen ahorita serios problemas de inseguridad? Me estoy pensando en Guanajuato, estoy pensando en Sonora, estoy pensando en Veracruz, estoy pensando en todas esas zonas. ¿Dónde está la Guardia Nacional? ¿Cómo se está trabajando en conjunto con las dependencias estatales? ¿Y dónde está yendo este presupuesto que se le está dando supuestamente a este nuevo instituto creado para tener más facultad en acción y que no se le critique como se criticó a la estrategia de seguridad ni de Calderón ni de Peña Nieto? Sí, antes de pasar a la Guardia Nacional, quise agregar una última cosa respecto al caso del Marro. En ambos casos, es cierto que estamos especulando, pero en ambos casos queda muy mal parado el gobierno. En el caso de que se haya girado una orden de aprehensión y se haya detenido a una persona sin pruebas, nada más por ser familiar de un delincuente, queda terriblemente parado el gobierno federal por estar enjuiciando y persiguiendo personas que no tienen actividades ilegales comprobadas al menos. Y el segundo caso es todavía peor, porque es el caso que habla de perdonar a un criminal por segunda vez, reitero. Entonces, en ambos casos queda muy mal para la Secretaría de Seguridad. Y otra vez, un error de estos, que costó los daños que costó específicamente en Guanajuato, pero mañana puede ser en otro estado y en otro estado y pasado puede ser en todo el país al mismo tiempo. Entonces, finalmente, creo que malas decisiones están costando vidas y es increíble, con todo respeto, que el secretario Durazo siga siendo el secretario de Seguridad Pública del país la noche de hoy y el presidente no haya pedido su renuncia todavía. Y contestando rápido lo de la Guardia Nacional, es muy cierto lo que dices. La Guardia Nacional, cuando ha salido en las noticias, ha salido por los migrantes más que nada. O ha salido porque se desplegó en tal y tal lado y en tal y tal lado y ya está. Pero si nos fijamos en las noticias, lo que más se habla de la Guardia Nacional es los migrantes. Y finalmente, el presidente no la creó para eso y no está para eso. Entonces, a mí me parece como alternativa, bueno, dentro de las contradicciones del presidente de no vamos a mandar al ejército a la calle, pero ya mandamos al ejército a la calle, ya no comprendo nada. Pero la Guardia Nacional como un sustituto del ejército, si lo queríamos ver así al principio, pues podía llegar a entenderlo, pero honestamente no entiendo la posición de la Guardia Nacional contra el narcotráfico en este momento. Escamilla, ¿tienes algo que agregar? Sí, no sé si vieron las noticias hace como una semana, pero la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, me parece que envió una controversia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisamente por esa clase de facultades que se le está dando a la Guardia Nacional, porque el acuerdo político que se hizo en la Cámara de Diputados en 2018, 2019, fue que la Guardia Nacional tuviera un mando civil y que paulatinamente pasáramos de lo militar a lo civil, como una guardia civil, pero lo que estaba pasando en la Cámara de Diputados es que después del cuarto año, querían seguir dejándola como si fuera militar en los siguientes 3 años, es decir, de 2021, 2022, 23 y 24. Esos últimos 4, 3 años querían que siguiera siendo militarizada. Y yo creo que es un grave error, precisamente porque es necesario, o sea, es necesario ver los spots de campaña y los discursos del presidente López Obrador cuando era candidato, no solo en 2018, sino en 2012, diciendo que había una militarización, que había una guerra. Pues lo que él está haciendo es lo mismo, es exactamente lo mismo, se está militarizando el país otra vez y se está haciendo operativos francamente fallidos. La Guardia Nacional no está funcionando porque los índices delictivos van para arriba y es insostenible la situación. Y concuerdo mucho con Inti. El secretario Omar García Harfuch está claramente mayor capacitado que el secretario Durazo. La única diferencia es que yo creo que el secretario Durazo está en ese puesto pues porque quiere ser gobernador de su estado. Él es de Sonora y es una posición política que se va a jugar el próximo año.
Y les puedo apostar que dentro de unos meses el secretario Durazo va a renunciar. ¿Para qué? Para contender por la gubernatura de Sonora. Es el único spot que yo le veo al secretario Durazo dentro del gabinete federal, que es únicamente político y buscarse un espacio en su estado local. Y ese es el porqué de estar ahí, yo creo. Y pues evidentemente la estrategia de seguridad está siendo fallida. Sí, yo creo que eso de, tal vez yo no lo había pensado de esa forma, pero sí es muy probable que se destape. Yo la verdad creo que sería una tontería porque evidentemente está muy manchado y no creo que sea electo. Bueno, quién sabe, con el aparato Político. partidista que tiene Morena actualmente, no sabemos qué puede pasar en las elecciones de 2021. Esperemos que todo sea lo más democrático posible y exhortamos al consejero Córdoba que logre realmente unas elecciones transparentes completamente porque se necesitan en México. Y también otra es que hemos visto, o sea, la Guardia Nacional fue creada como una cortina de humo para militarizar el país, claro, y también se puso como pretexto que se les iba a dar una capacitación en derechos humanos, que el mando militar después iba a ser civil, pero bueno, independientemente de toda esa estructura que iba a tener la Guardia Nacional, mi pregunta es, si ya se creó, si ahorita está recibiendo el apoyo gubernamental, si se le está dando presupuesto, ¿qué está haciendo ahorita la Guardia Nacional? Porque van a decirme que está parada en todas las carreteras del país haciendo la de Policía Federal, porque es lo que vemos que está haciendo. Entonces mi pregunta es, ¿dónde se está trabajando con los diversos gobiernos que están teniendo problemas horribles de inseguridad? Estamos viendo en la época de la guerra del narcotráfico de Calderón, en sus peores momentos, aún cuando no se está tomando de frente la guerra del narcotráfico. Entonces mi pregunta es, ¿dónde está la Guardia Nacional? Y por último, y esto espero que sea más corto, y mi pregunta es para Escamilla. ¿Hemos visto menos impunidad y más institucionalización de la seguridad en esta administración? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que la impunidad persiste. Es evidente, perdonar a un criminal como Ovidio Guzmán es evidente que es impunidad. Es evidente, no se puede disfrazar de alguna otra forma. Es impunidad. Y claramente es un reto que no solo esta administración ha tenido, que la administración pasada y la antepasada de Calderón, todavía desde, me parece que los 90s, 80s, ha sido un sistema deficiente de policías y de procuración de justicia, que es lo que se va a encargar la fiscalía. Y efectivamente han habido un claro declive de las instituciones judiciales en este país. Se vio con el asesinato del juez federal en Cuernavaca, o no me acuerdo en qué estado fue, en Colima. Y es evidente que en esa clase de puntos en donde queremos fortalecer las instituciones judiciales, no se pueden. ¿Por qué? Porque el narcotráfico y el crimen organizado están coludidos en estas organizaciones, o están coludidos o tienen el blanco muy, muy claro en las personas que encabecen y las personas que están encargadas de impartir justicia en este país. Entonces, no tenemos instituciones sólidas, que es uno de los principales objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, ni tenemos unas instituciones sin corrupción que puedan permitir el transcurso transparente del debido proceso dentro de México. Sí. Max. Yo acá, para no hacerlo tan largo, no lo tenemos que decir ni Escamilla, ni Inti, ni yo. Los números hablan por sí solos y pues, los números nos indican cómo va la seguridad, cómo va la impunidad y cómo va la corrupción. Y, pues, los números hablan por sí solos, tan simple como eso. Me parece que es muy importante no perder de vista que están en una posición de gobierno de toma de decisiones para salvar vidas o para quitar vidas. Me parece que el gobierno no está entendiendo de todo este punto y malas decisiones se están transformando en vidas. Después me parece tristísimo que después del atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México salgan personas promorenas a decir que es culpa de la oposición, que es culpa de los medios. Me parece tristísimo que estemos echando culpas en lugar de buscar responsables y darnos cuenta de que el viernes, el sábado, el domingo, mañana, pasado y el día después de pasado, se van a perder muchas vidas en México porque no estamos tomando las acciones correctas y no estamos haciendo lo que se debe de hacer. Entonces me parece que eso tiene que cambiar ya, porque cada día estamos perdiendo más y más mexicanos por malas decisiones y por malos manejos. Exactamente, esta administración ha sido, en todos los bloques que hemos platicado, ha sido fallido. México ha fallado y esta administración ha fallado, y este presidente llegó dotando de la gente de esperanza.
que ese es el eslogan de Morena, la esperanza de México. Y es clarísimo que no está habiendo una esperanza. En términos económicos, vamos mal. En términos de seguridad, vamos mal. En términos sanitarios, vamos mal. Entonces, es evidente que no está cumpliendo esta administración con su objetivo, ni está cumpliéndole a la gente por la cual están en este puesto y por la cual el presidente está por el cual el presidente ganó el 1 de julio. Legítimo, por supuesto, el 1 de julio fue legítimo, el presidente ganó de manera legítima, pero no le está cumpliendo al país, no le está cumpliendo a la gente que votó por ellos y no le está cumpliendo a nadie. Entonces es muy importante que nosotros tengamos este análisis y podamos llevarlo al terreno de las ideas y al debate para que podamos analizar de mejor forma la situación en la cual México seguirá en los próximos años. Esta fue la 4ª cápsula de México Debate. Por favor, difundan y esperemos verlos en la próxima cápsula del viernes.